Hoy vamos a hablar de Guadalupe Salcedo. Guadalupe Salcedo fue nacido en 1924 en Tamarauca. Se convierte en el líder de las guerrillas campesinas del Llano, después del régimen de Laureano Gómez. Este régimen perseguía a las comunidades gaitanistas después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Toda persona que fuera indicada como gaitanista, como comunista o como de izquierda liberal era masacrada. Fue un régimen en el que se unieron los liberales, conservadores y la Iglesia Católica, y obviamente el Ejército Nacional. Salcedo se destacó por su inteligencia en emboscadas y ataques a guarniciones militares. De estas emboscadas, la de primer lugar fue la del aeropuerto de Trinidad Casanare, en donde se dice que iniciaron estas guerrillas. Allí murieron, él atacó con una granada a la estación de policía y se dice que murieron 21 uniformados. En segundo lugar, fue el ataque al aeropuerto de Orocue Casanare, en el que fallecieron 15 soldados. Y por último, fue la emboscada en el Turpial Puerto López. Allí en esta fue la más sanguinaria, donde murieron 98 soldados. Hacia 1945 comienza a perfilarse la estrategia militar ofensiva por parte de la oligarquía colombiana. Esta estrategia era amparada por la doctrina Truman. La doctrina Truman fue una política exterior de Estados Unidos presidida por el presidente Truman, en donde quería acabar todo inicio de comunismo en el mundo. Apoyaba a los países económicamente, militarmente y políticamente para no dejar rasgos del comunismo, siendo así el inicio de la Guerra Fría. En 1947 la oligarquía colombiana comienza con el plan de exterminio hacia las masas campesinas y población civil para evitar el triunfo así de Jorge Eliezer Gaitán. Se crea un grupo paramilitar, los chulavitas, en la vereda de Boavita, Boyacá. Estos eran encargados de quitarle la cédula a la población civil y a los campesinos por las buenas o por las malas. Y al ser la cédula un documento esencial para la votación, con esto se encargaban que Jorge Eliezer Gaitán no llegara a la presidencia. El Estado colombiano cometió todo tipo de atrocidades de la oligarquía colombiana. Secuestraban, descuartizaban, masacraban, asesinato de niños, porque había que acabar al enemigo desde la cuna. Las masacres eran cometidas por militares, policías, grupos paramilitares. Todo esto contra el régimen anticomunista clerical. El país queda a merced de un terrorismo de Estado. En 1946, Guadalupe Salcedo forma un grupo armado para proteger a la población civil de su región. Sus combatientes y él demuestran que hay una posibilidad de defenderse de las atrocidades del Estado colombiano. El reconocimiento de Salcedo de su región y ante la necesidad de organizar las tropas, Salcedo crea las leyes del llano. En la primera ley promulgada el 11 de septiembre de 1952, se autodenominaron una fuerza popular que controlaba la región llanera, que se levantó en armas para reclamar justicia y libertad debido a la exclusión política, social y económica derivada del centralismo político. Mientras que en la segunda ley promulgada en junio de 1953 se buscó organizar el proceso revolucionario gestado en esta parte del país, contando con la participación de los miembros de la guerrilla y dirigentes veredales, lo que evidenció un ejército altamente democrático. Fue entonces cuando el bipartidismo presionó al comandante del ejército
el general Gustavo Rojas Pinilla, para que fingiera un golpe de Estado. Rojas Pinilla, consciente de que por primera vez en la historia colombiana se estaban creando bases populares y un ejército del pueblo, rechazó la propuesta. Bajo amenaza de ser relevado del cargo, lo obligaron a deponer el presidente y asumir el mando con un plan de reconciliación y pacificación nacional, la patria por encima de los partidos. Convencido de la imposibilidad de que el Estado colombiano venciera a las guerrillas, Guadalupe Salcedo convocó en Biotá, Cundinamarca, la Convención Nacional del Movimiento Guerrillero, para presentar una propuesta política alternativa ante la ausencia de un proyecto de país del bipartidismo. Allí se creó el Territorio Independiente de los Llanos, organizado por las ligas de sindicatos agrarios. Cuando la oligarquía percibió que detrás de esta organización caminaba la revolución, ambos partidos se reunieron con el general Rojas y le solicitaron que dejara los operativos de guerra y buscara una negociación de paz. A inicios de los años 50, muchas de las personas alzadas en arma se desmovilizaron y entregaron sus armas, pero lastimosamente muchos de ellos terminaron muertos o ametrallados o simplemente flotando en un río, razón por la cual muchos de los grupos no se unieron, y ahí tenemos el caso de Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, cofundador de las FARC. Ellos nos entregaron, salvando así la vida de miles de campesinos. En este proceso de paz hubo muchos engaños. Luego de la entrega de armas por parte de la guerrilla en Monterrey Casanare, en septiembre de 1953, los grupos insurgentes se disolvieron y los campesinos regresaron a sus veredas, y algunos líderes asumieron la vocería ante el gobierno para que hubiera un proceso de inclusión política, que había sido la génesis de la resistencia en los llanos. En 1957, entre el ocaso de la dictadura del general Rojas Pinilla y el inicio del Frente Nacional, los territorios nacionales seguían abandonados por las élites políticas, razón por la cual Guadalupe Salcedo se viene a la capital para avanzar en el proceso de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de los llanos orientales. Sin embargo, Salcedo fue asesinado en confusos hechos por miembros de la Policía Nacional en el centro de Bogotá, hecho que puso fin al proceso de paz realizado con las guerrillas liberales de los llanos. Una síntesis del proceso de resistencia civil llanero, el recuerdo de Guadalupe Salcedo y los resultados del proceso de paz, nos lo relata Pedro Flores en el siguiente fragmento de la serie Yurupari, restaurado por Señal Memoria. Se puede concluir que este proceso adelantado con las guerrillas liberales de los llanos refleja las dificultades que han tenido los acercamientos entre los gobiernos nacionales y los grupos armados desde mediados del siglo XX, caracterizados por la desconfianza, la incapacidad del Estado para implementar y cumplir acuerdos y el asesinato sistemático de los líderes de los grupos armados. Hacen que la violencia perviva después de 70 años. El asesinato de Guadalupe Salcedo se dio el 6 de junio de 1957. Como les decía, fue asesinado en confusos hechos, 4 años después de haber firmado el acuerdo de paz con el gobierno. Él se encontraba reunido con unos amigos en una cantina del sector industrial de la ciudad, y en ese momento fueron rodeados por agentes de la policía en medio de un operativo. Como varios famosos líderes de la guerrilla ya habían sido asesinados, él, al ser requerido por los agentes, salió fuera del edificio y anunció quién era. Solicitó que se le respetara su vida.
Al salir con los brazos en alto junto con sus guardaespaldas, la policía abrió fuego, encontrando así la muerte de Salcedo y sus acompañantes. Un primer informe de la policía decía que Guadalupe Salcedo muere en una confrontación en donde él iba en un taxi y se arma un tiroteo y ahí es dado de baja. Pero lo que sacó a luz la verdad fue el informe forense, en donde se demuestra que Guadalupe Salcedo tenía muestras de rendición al tener balaseadas las manos y la cabeza. Se demuestra así que fue solamente un asesinato por parte de la policía. Años después se da la teoría real, en donde pues, son asesinados en este sector del centro de la capital. Y recuerden, amigos, que yo soy Roger Becerra, amante a la historia, no historiador, y también soy comediante de stand-up comedy. Me puse a pensar el por qué Guadalupe Salcedo toma la decisión de volverse, pues, un alzado en armas. Pero es que toda la culpa lo tienen los papás. ¿Quién en su sano juicio le pone Guadalupe? ¿Ustedes se imaginan el bullying que le hicieron a ese niño? Con razón también es analfabeta porque ni al colegio quiso ir. Suscríbanse, ayúdenme a mejorar la calidad del programa. Vamos a seguir sacando esto cada 8 días. Un beso.